No, hombre, dice el merolico de las mañaneras que el gobierno, información para todos, que no se oculta nada, que todo se sabe, que sea transparente, ya. Eso es de boca para afuera, pero en los hechos no está ocurriendo así. Acaban de reservar por 5 años el expediente de la terrible masacre en Camargo, Tamaulipas. Claro, porque salen embarrados algunos delincuentes del Instituto Nacional de Migración. Esto mismo hizo el gobierno de Tamaulipas del delincuente Cabeza de Res con sus policías. También reservó por 5 años esta información. Resulta que Animal Político solicitó a través de transparencia acceso a parte de este expediente y le dijeron que no, que está reservado por 5 años. El Instituto Nacional de Migración clasificó por 5 años sus expedientes relacionados con la masacre de 19 personas en Camargo, Tamaulipas. De las víctimas, 16 eran migrantes guatemaltecos en ruta hacia Estados Unidos. Tras el hallazgo de los cuerpos, fueron detenidos 12 policías estatales que están acusados de homicidio, abuso de autoridad y falsedad en documentos públicos. En el lugar de los hechos apareció un vehículo, una Toyota Sequoia, que había sido asegurada 2 meses antes en el municipio de Escobedo, Nuevo León, en un operativo contra migración irregular. En relación a estos hechos, el Instituto Nacional de Migración anunció que 8 de sus agentes habían sido separados de sus cargos, sin dar más detalles. Ahora le añade opacidad al asunto al reservar la información que tiene en su poder. El día 22 de enero fueron hallados en el ejido de Santa Anita, Camargo, Tamaulipas, 19 cuerpos calcinados y 3 vehículos con más de 100 impactos de bala. La mayoría de las víctimas pues eran migrantes, 16 guatemaltecos en ruta hacia Estados Unidos. Otros 2 son mexicanos a quienes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas vinculó con el tráfico de personas a Estados Unidos, y queda un cuerpo del que todavía no se ha hecho pública su identidad. Tras la masacre, 12 policías estatales fueron detenidos, encarcelados y vinculados a proceso por los delitos de homicidio, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos. Bueno, pues resulta que Animal Político solicita los expedientes de expulsión del cargo de estos 8 servidores públicos del Instituto Nacional de Migración. Animal Político quería sus currículums y los documentos relacionados con el vehículo, el Toyota Sequoia, que apareció en el lugar del crimen y que presumiblemente utilizaban los traficantes para transportar a los migrantes. El Instituto Nacional de Migración reservó toda la información, alegando que existen investigaciones en curso tanto en el órgano de control de la institución como en la Fiscalía General de la República, así como en la Fiscalía General del Estado. El argumento se mantiene en todas las solicitudes rechazadas. Existen y se están investigando, y revelar detalles sobre los hechos podría perjudicar a las pesquisas. La difusión puede obstruir los procesos para fincar responsabilidad a los servidores públicos investigados. Además, se encuentra contenida dentro de las investigaciones de hechos probablemente constitutivas de algún delito que se tramitan ante el Ministerio Público, dice el Instituto Nacional de Migración, ante la petición del expediente sobre la expulsión de los 8 funcionarios. Pues yo no entiendo cómo podría perjudicar esto a la investigación. Lo que están pidiendo es su estatus, como quiénes son, está pidiéndose su currículum, nada más. Y luego reservarlo por 5 años. 5 años. Hombre, son bien transparentes. Dice Animal Político que se trata del mismo razonamiento empleado por el Poder Judicial de Tamaulipas para clasificar las declaraciones de los 12 sicarios vestidos con uniforme de policía de Tamaulipas que fueron detenidos tras el hallazgo de los cuerpos. Los uniformados testificaron ante un juez en Ciudad Victoria los días 2 y 8 de febrero. Después de prestar declaración, fueron vinculados a proceso y enviados a prisión mientras se desarrolla la investigación complementaria que supuestamente va a concluir en agosto. Lo único que ha trascendido sobre las pesquisas fueron las declaraciones del fiscal general Irving Barrios en el momento en que se anunciaron los arrestos. Este aseguró
que la masacre se produjo en el contexto del enfrentamiento entre grupos delictivos por el control del territorio y que se presuponía que los policías modificaron la escena del crimen. No dio más detalles sobre el nivel de participación que pudieron tener los oficiales o en qué circunstancias se produjo dicho ataque. Todos estos señalamientos contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración fueron formulados, y ustedes seguramente se acuerdan, por la tipa esta Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, florero de la Secretaría de Gobernación, el 1 de febrero, justo antes de conocerse el arresto de los policías. Ella fue la que dijo, a ver, nos enteramos que había una camioneta que estuvo resguardada por el Instituto de Migración y apareció en la escena del crimen. Ella fue la primera que habló. Posteriormente, Migración anunció las destituciones alegando incumplimientos administrativos y de protocolos, y anunció una denuncia ante la Fiscalía de la que no se volvió a tener noticia. No se sabe si esto sea verdad. Lo que se sabe hasta ahora es que un vehículo, el Toyota Sequoia, fue interceptado el 5 de diciembre de 2020 en un operativo contra el tráfico de personas en Nuevo León, en Escobedo, en el que fueron detenidos 66 migrantes. 2 meses después, el 22 de enero, el mismo vehículo aparece en el lugar donde fueron encontrados los 19 cuerpos que se encontraban en tránsito a Estados Unidos. Esto motivó la destitución de estos 8 funcionarios del Instituto Nacional de Migración, de los que no se sabe si han sido acusados de algún delito además de las infracciones administrativas por las que perdieron su empleo. El papel de estos funcionarios en la masacre o en una posible red de coyotes vinculada a los asesinatos es lo que debería investigar la Fiscalía General de la República. Aunque el Instituto Nacional de Migración dice que ya interpuso una denuncia, lo cierto es que la Fiscalía que dirige el fiscal Cóndor Gertz Manero nunca ha hecho referencia a que ya se esté investigando algo relacionado a estos hechos. Es más, el pasado jueves, un juez de control de Ciudad Victoria decidió que deberá abrirse una carpeta sobre los hechos para determinar si existen delitos federales. O sea que la Fiscalía no ha hecho nada. Hasta el momento la investigación estaba en manos de la Fiscalía Estatal, que es la que logró la aprehensión y vinculación a proceso de los 12 policías del estado de Tamaulipas. Desde ese momento en el que se conoció la masacre, el gobierno de López rechazó los paralelismos con otras matanzas, como la de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010. Sánchez Florero insistió en que, en este caso, no habría impunidad. Sin embargo, desde ese momento, las autoridades federales trataron de no involucrarse en la investigación y dejar los hechos como algo a resolver en Tamaulipas. El papel de los oficiales del Instituto Nacional de Migración es un cabo suelto que abre una línea de investigación mucho más amplia y que por el momento apenas se ha explorado. Pues a lo mejor es eso, ¿no? Van a taparlo todo porque si resulta que el Instituto Nacional de Migración tiene indudablemente estos agentes algo que ver, pues entonces ya se trata de un tema federal. De hecho, debería tratarse ya así de un tema, es delincuencia organizada. Por eso se supone que la Fiscalía tendría que haber abierto una carpeta de investigación, pero no están investigando. Este es el gobierno de la transparencia. No quieren que te enteres qué pasa con sus funcionarios, qué tan metidos estaban en esto. Son unas joyas los de la 4T, ¿no? Saludos.